Hay momentos en los que la vida se queda tan silenciosa que hasta tus pensamientos parecen gritar dentro de ti. No es solo cansancio, no es solo tristeza, es esa sensación de estar buscando una respuesta del cielo y sentir que el cielo está tardando demasiado. Pero escucha, cuando la tierra calla, el espíritu empieza a temblar. Cuando tus fuerzas se acaban, la voz de Dios se acerca. Cuando tú dices, no puedo más, Dios dice, ahora sí puedes oírme. Y mientras estás aquí, aunque no lo veas, algo está ocurriendo dentro de ti. Es como si una mano suave tocara tu pecho, como si una luz escondida empezara a abrirse entre tus sombras. Porque cuando tu alma llega al punto de ruptura, Dios llega al punto de revelación. Hoy, Él no viene con ruido. Viene con una voz que atraviesa paredes internas, una voz que no empuja, levanta, una voz que no acusa, cura, una voz que no llega tarde, llega cuando tu corazón está listo. Y esta voz te dice ahora, después de oírme, tu vida comenzará a cambiar para tu bien. No porque tú seas fuerte, sino porque yo te sostengo. Siente cómo eso entra, como si algo se destrabara, como si el aire volviera a moverse alrededor de ti. Y si, mientras escuchas, sientes un calor en el pecho, una lágrima queriendo salir, una paz entrando a lugares que estaban apagados, es señal de que Dios ya empezó a tocar lo que vos estaba pidiendo a tanto tiempo. Por eso, antes de seguir, quiero que hagas algo espiritual, no emocional. Si esta palabra está encendiendo algo dentro de ti, escribe ahora mismo: Señor, abre mi espíritu para oírte. No es un comentario, es tu llave, es tu acto de fe. Es el primer paso del cambio que está comenzando ahora. Hay cansancios que no se sienten en los músculos, sino en el alma. Ese agotamiento silencioso que nace de esperar demasiado tiempo una respuesta que no llega. Uno aprende a vivir con él, a respirar más despacio, a hablar menos, a mirar al cielo con un nudo en la garganta. Nadie lo nota, pero tú sí, y Dios también. La espera desgasta, drena sueños, apaga oraciones, hace que la fe tiemble. Pero el cielo no se mueve por presión humana, sino por propósito divino. Y cuando tu alma llega a ese punto en el que ya no puede exigir nada, cuando tus palabras se acaban y solo queda ese suspiro que nadie escucha, es ahí donde Dios comienza a preparar su voz. Porque Dios no habla cuando tú gritas, habla cuando tu interior finalmente se queda lo suficientemente quieto para escucharlo. Tu cansancio no es señal de derrota, es señal de que tu corazón se está vaciando de lo que no sirve, para que pueda recibir lo que viene del cielo. Dios mira tu desgaste con ternura. Él no te acusa por sentirte agotado. Él se inclina hacia ti, entra en tus silencios, recoge tus lágrimas como quien recoge semillas. Y mientras tú piensas que nada está pasando, Dios ya está afinando su voz dentro de ti. Cuando la espera te rompe, es porque estás siendo preparado. Cuando tus fuerzas se acaban, es porque la voz de Dios está cerca. Cuando todo dentro de ti se rinde, el cielo se acerca con pasos suaves, casi imperceptibles pero definitivos. Dios prepara su voz como quien prepara un bálsamo. Su voz no empuja, no lastima, no exige. Ella entra como luz en un cuarto cerrado durante años. Primero un rayo, luego una claridad, luego un calor que te toca por dentro y comienza a transformar lo que parecía muerto. Y sí, mientras lees esto, sientes un leve temblor en el corazón, una respiración más profunda, una paz entrando en lugares donde solo había cansancio. Es porque Dios ya empezó su obra. Escribe en los comentarios, con calma y fe: Señor, prepara mi corazón para tu voz. Esa frase es el acto con el que tu alma se abre para recibir lo que viene. Y antes de avanzar, si este mensaje está hablando contigo, te invito, con suavidad, con propósito, a suscribirte al canal, no como un gesto mecánico, sino como un paso espiritual.
para que cada palabra que Dios prepare para ti llegue exactamente cuando más la necesites, para caminar juntos en esta jornada donde tu alma será restaurada. Una voz divina a la vez. Hay búsquedas que desgastan más que cualquier batalla. No son externas. Nadie ve la guerra, pero tú la sientes cada día. Es esa sensación de caminar por dentro como si estuvieras en un pasillo interminable, tocando puertas que no se abren, preguntando al cielo cosas que parecen perderse en el viento. Lo más doloroso de buscar es no saber si lo que buscas realmente te está esperando. A veces levantas la mirada al cielo y piensas, Dios, ¿realmente escuchas lo que digo? ¿Realmente ves lo que necesito? ¿Realmente entiendes lo que estoy pidiendo? La mente se llena de dudas. El corazón se llena de ruido. El espíritu trata de mantenerse de pie, pero también se fatiga. Y en esa mezcla de silencio, cansancio y esperanza quebrada, aparece algo que no notas al principio. Dios mirándote con paciencia. Porque mientras tú buscas desesperado, Él observa tus pasos con ternura. Él escucha incluso cuando tus palabras ya no salen, cuando solo piensas tu oración, cuando ya no tienes fuerzas para repetirla. Desde tu perspectiva, parece una espera larga, pesada, interminable, pero desde el cielo, lo que tú llamas tardanza se llama preparación. La búsqueda que te desespera ya tiene respuesta en el cielo. Solo que la respuesta aún está siendo moldeada para encontrarte en el momento correcto. Dios no ignora tu ansiedad, no ignora tus lágrimas, no ignora tus noches en silencio, mirando el techo, preguntándote si existe un propósito detrás de tanto vacío. Pero Él trabaja en lo invisible, en lo que tus ojos no pueden ver. Y mientras tú piensas que nada cambia, Dios está moviendo piezas que jamás imaginarías. Tu búsqueda no está perdida, está alineada. Tu oración no está olvidada, está en proceso. Tus dudas no son un obstáculo, son parte del camino donde Dios quiere revelarse. A veces el cielo responde primero dentro de ti, antes de responder fuera de ti. Te cambia la percepción, te fortalece la fe, te limpia la mirada, porque la respuesta de Dios no es solo lo que Él te dará, sino la persona en la que te va convirtiendo mientras esperas. Y ahí está el misterio. Dios no te deja buscar solo. Él acompaña cada paso invisible, cada pensamiento que no dices, cada suspiro que nadie conoce. Lo que tú llamas busca eterna, Dios la llama camino hacia una revelación. Y cuando todo dentro de ti parezca desordenado, recuerda esto, hay una respuesta caminando hacia ti. No la escuchas aún, pero ya tiene tu nombre, tu tiempo y tu propósito. Hay temporadas en las que la oscuridad no está afuera, está adentro. No es una noche literal. Es esa sensación de no saber por dónde caminar, de sentir que cada decisión puede ser un error, de mirar tu futuro y verlo borroso, pesado, distante. La mente se llena de sombras, el corazón pierde dirección y el alma empieza a preguntarse si realmente hay algo bueno esperándote más adelante. En esos momentos, la confusión se vuelve un huésped silencioso. Te despiertas con ella, vas a dormir con ella. Y por más que intentes pensar positivo, algo dentro de ti parece apagado, como si la luz interna se hubiera rendido. Pero lo que tú llamas oscuridad, Dios lo llama transición. No es un castigo, no es un abandono, no es Dios retirándose. Es la preparación de una claridad que no podría llegar de otro modo. Cuando todo se oscurece, es porque Dios está moviendo cosas detrás de la escena. Es como una madrugada. El cielo parece más oscuro justo antes de que aparezca la primera luz. No es el fin del día, es el anuncio de que algo nuevo está cerca.
La confusión no significa que estés lejos de Dios, muchas veces significa que estás más cerca de lo que piensas. Es en ese territorio incierto donde Él empieza a reajustar lo que no encajaba, a cerrar caminos que te habrían herido, a abrir rutas que aún no entiendes. Dios ve en claridad lo que tú solo ves en sombras. Y mientras tú dices, el camino está cerrado, Dios dice, el camino aún se está formando. Hay obstáculos que Él permite para protegerte. Hay silencios que Él usa para redirigirte. Hay demoras que Él transforma en lecciones invisibles que solo entenderás después. Cuando la oscuridad te confunde, Dios no te abandona a ciegas. Él toma tu mano de una forma tan suave que a veces ni siquiera la sientes, pero te sostiene, te guía, te evita escenarios que tú no ves. Te aleja de personas, lugares y decisiones que habrían destruido lo que Él está construyendo dentro de ti. Dios está aclarando cosas que tus ojos no comprenden todavía. Está ordenando tus pasos mientras tú crees que estás detenido. Está iluminando tu interior antes de iluminar tus circunstancias. Y llegará un momento, más pronto de lo que imaginas, en el que mires atrás y entiendas. Esa oscuridad no fue el fin, fue el pasaje. No fue confusión, fue dirección sin ruido. No fue abandono, fue protección disfrazada de silencio. Tu alma no fue hecha para quedarse en la sombra. La luz está en camino. Y cuando llegue, todo lo que hoy te confunde se convertirá en la prueba de que Dios nunca dejó de guiarte. Hay un punto en el camino en el que el alma deja de luchar, no porque no quiera avanzar, sino porque ya no tiene fuerzas para seguir intentando. Ese momento en el que dices, Señor, si no hablas ahora, no sé cómo continuar. La rendición no siempre es falta de fe. A veces es el resultado de haber resistido más de lo que cualquiera habría soportado. Y es curioso, porque es exactamente en ese instante, cuando sientes que estás al borde de quebrarte, cuando la atmósfera espiritual comienza a cambiar. No es algo que se oye con los oídos. Es algo que empieza a vibrar dentro de ti, como si el cielo respirara muy cerca. Dios no habla cuando tú estás fuerte. Él habla cuando tu corazón está lo suficientemente blando para recibir. Cuando las defensas caen, cuando el orgullo se deshace, cuando el silencio interno se vuelve profundo, ahí llega su voz, no como trueno, no como un grito, sino como un viento ligero que mueve cortinas invisibles dentro del alma. Una sensación que no puedes explicar, pero que sabes que no viene de ti. Justo cuando estabas por rendirte, Dios entra. Cruza la frontera de tu cansancio. Se sienta en la parte más herida de tu historia y susurra palabras que no escuchabas desde hace tiempo. Estoy aquí, no te he dejado, no te soltaré. La voz de Dios no solo responde, reanima. Es como si algo que había muerto dentro de ti volviera a respirar. Como si una parte de tu espíritu que estaba dormida se encendiera de nuevo. Y esa chispa, esa luz pequeña que comienza a nacer dentro del dolor, es la evidencia de que no estabas esperando en vano. Lo que parecía abandono era, en realidad, preparación. Lo que parecía distancia era protección. Y lo que parecía silencio era Dios acercándose al ritmo exacto en que tu corazón podía recibirlo. Su voz llega cuando tú ya no puedes más, porque es en ese lugar donde su poder se hace más claro. No vienes a Él desde la fuerza, sino desde la fragilidad. Y es ahí donde Él transforma lo que parecía perdido. Y si mientras lees esto, sientes que esta parte es para ti, si reconoces esa sensación de haber estado al borde, si sabes que estás cansado, pero algo dentro de ti se movió al leer estas líneas, escribe ahora con sinceridad y sin miedo. Señor, háblame justo donde estoy. No es solo un comentario, es el acto espiritual que abre espacio para la voz que ya está acercándose a ti.
A veces, los cambios más profundos no comienzan afuera, comienzan en silencio, dentro del alma. No se anuncian con señales visibles, ni con milagros que todos puedan observar. Se anuncian con una sensación pequeña, casi imperceptible, pero poderosa. Ese movimiento interior que te sorprende en medio del agotamiento. Una sensación que no sabes explicar con palabras, pero que reconoces como algo que no proviene de ti. Es ese instante en el que, sin entender por qué, sientes que la carga pesa un poco menos. No porque la situación cambió, sino porque algo en tu interior comenzó a despertar. Es como una brisa que entra por una ventana que ni sabías que estaba abierta. Un leve temblor en el espíritu, una esperanza tímida que reaparece después de haber estado apagada demasiado tiempo. Ese movimiento interno no es casualidad. Es el primer indicador de que Dios está haciendo algo profundo, silencioso, pero totalmente real. Él trabaja en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Toca el alma antes de tocar las circunstancias, restaura el interior antes de quitar la tormenta exterior. Y es precisamente por eso que este momento es tan importante. Porque cuando Dios decide mover algo dentro de ti, nada ni nadie puede detener el proceso que Él empezó. No importa cuánto tiempo llevaste sintiéndote estancado. Cuando Dios toca una parte de tu espíritu, esa parte ya no puede quedarse igual. Muchas veces, este movimiento es tan sutil que casi lo ignoras. Te preguntas, ¿será que soy yo? ¿Será que estoy imaginando? ¿Será que algo realmente está pasando? Pero en realidad es Dios reordenando piezas internas, recuperando fragmentos que se quebraron, cerrando heridas que llevaban años abiertas y preparando el terreno para lo que viene. Cuando algo empieza a moverse dentro de ti, no es emoción, es dirección, es el cielo anunciando que la temporada de quietud está terminando, que la parálisis está perdiendo fuerza, que lo que parecía muerto está empezando a latir otra vez. Este tipo de movimiento es como la raíz que rompe la tierra antes de que la planta salga a la superficie. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, nadie lo comenta, pero esa raíz está viviendo su mayor lucha y al mismo tiempo su mayor victoria. Así es como Dios trabaja contigo, en lo profundo, en lo secreto, en lo que nadie entiende. Y ese movimiento interno, esa sensación de que algo está despertando, es la confirmación de que Él ya comenzó el cambio que tú estabas pidiendo. No necesitas verlo, no necesitas entenderlo, solo necesitas reconocerlo. Cuando algo se mueve dentro del alma, es Dios preparando el próximo capítulo. El exterior todavía parece igual, sí, pero tu interior ya no lo es. Y es solo cuestión de tiempo para que lo invisible se vuelva evidente. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse sin explicación. Puertas que estabas seguro de que se abrirían, se cierran. Oportunidades que parecían alineadas, se desvanecen. Personas que imaginabas que permanecerían, se alejan. Y en medio de todo eso, te preguntas una y otra vez, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no salió como yo esperaba? ¿Por qué todo se retrasó? El corazón interpreta estos silencios como abandono. La mente los interpreta como fracaso. Pero Dios los ve desde otra perspectiva. Protección. Mucho de lo que pediste estaba listo para tus manos, pero no estaba listo para tu alma. O quizá tú estabas listo, pero aquello que querías no lo estaba. Hay caminos que parecen prometedores, pero que en realidad esconden espinas que solo Dios puede ver. Y cuando Él cierra una puerta, no lo hace para castigarte, lo hace para preservarte. Dios no trabaja según tu calendario, porque Él no está formando solo tus circunstancias, está formando tu carácter, tu espíritu, tu discernimiento. No se trata de llegar antes, se trata de llegar sano,
firme, completo, fortalecido. Si Él hubiera permitido ciertas cosas cuando tú las querías, tal vez habrían destruido partes de ti que ahora están siendo restauradas. Hay relaciones que parecían perfectas, pero habrían drenado tu propósito. Hay opciones que parecían prometedoras, pero habrían apagado tu identidad. Hay caminos que lucían seguros, pero habrían debilitado tu fe. Por eso Dios te dice hoy, con esa voz que entra en lo más profundo, no fue retraso, fue protección. Esa espera que te frustró fue el escudo que no viste. Ese no que tanto dolió fue el sí más grande para tu futuro. Ese silencio que parecía vacío estaba lleno de estrategia divina. Dios siempre ve lo que tú no ves. Ve conversaciones que nunca escuchaste. Ve intenciones que nunca percibiste. Ve escenarios que habrías enfrentado sin estar preparado. Y cuando decide detener algo, lo hace porque está protegiendo partes de tu propósito que aún están creciendo. A veces, lo que te hirió no fue la espera, fue la interpretación que hiciste de ella. Pensaste que Dios te estaba negando algo, cuando en realidad te estaba resguardando de algo peor. Y aquí está la verdad que libera. Jamás perdiste una oportunidad que era realmente tuya. Jamás se retrasó algo que Dios quería para ti. Jamás se estancó un propósito que el cielo diseñó para tu nombre. Lo que era para destruirte ya no podrá tocarte. Lo que era para confundirte ya no podrá alcanzarte. Lo que era para desviarte ya no podrá acercarse, porque Dios no te dejó esperando, te dejó a salvo. Las transformaciones más poderosas casi nunca empiezan de manera ruidosa. No llegan con celebraciones ni con señales visibles para todos. Llegan en silencio, en un susurro interior, en una sensación que aparece sin que la llames, pero que cambia la dirección entera de tu alma. Es ese tipo de cambio que comienza tan profundo, tan interno, tan sutil, que al principio ni siquiera sabes si realmente está pasando algo, pero sí está pasando. La semilla siempre se rompe bajo la tierra, lejos de los ojos de todos, y al romperse, parece destrucción, pero es nacimiento. Así trabaja Dios contigo. Te rompe por dentro para que lo nuevo pueda salir. La transformación no empieza cuando otros la ven, empieza cuando Dios toca lo que nadie más puede tocar. Hay silencios que no son vacíos, son cirugías espirituales. Dios entra sin ruido en las partes más frágiles de tu historia y comienza a mover lo que estaba detenido, a sanar lo que estaba cerrado, a despertar lo que llevaba tiempo dormido. A veces no parece transformación, parece confusión, parece cansancio, parece que nada está cambiando, pero así es la etapa subterránea de todo crecimiento. Primero se fortalece la raíz, luego aparece la planta, y Dios está fortaleciendo tu raíz. Tu fe que parecía pequeña está tomando forma. Tus lágrimas que parecían inútiles se están volviendo fertilidad. Tu silencio está acumulando claridad. Y tu fragilidad, esa que tanto rechazaste, está siendo la puerta por donde Dios entra para hacerte nuevo. Cuando Dios transforma, siempre empieza en lo invisible. El corazón cambia, la mente se renueva, la mirada se limpia, los miedos pierden poder. No es un cambio que otros notan primero. Eres tú quien siente que algo se acomodó, como si la pieza perdida finalmente hubiera encontrado su lugar. Y después, cuando el proceso interno se completa, cuando tu espíritu se fortalece en secreto, cuando tu alma ya puede sostener lo que viene, entonces la victoria empieza a hacerse visible afuera. El cambio no será repentino, pero será inevitable. No será estruendoso, pero será irreversible. Lo que Dios comenzó en ti no se detendrá a mitad del camino. Lo que Él inició en silencio se manifestará en luz. Lo que empezó en lo profundo terminará elevándote a lugares que no imaginabas.
porque cada transformación de Dios tiene un propósito: llevarte a la victoria que Él diseñó antes de que tú entendieras tu propio proceso. No estás retrocediendo, no estás estancado, estás en desarrollo, y lo que hoy parece pequeño, mañana será tu testimonio. Hay momentos en los que escuchar a Dios no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia algo infinitamente más importante: tu corazón, porque cuando la voz de Dios entra en lo profundo, no se limita a consolar, reordena lo que estaba roto, apaga tormentas internas, sacude sombras que llevabas cargando durante años. Escuchar a Dios no es solo recibir una frase, es recibir una fuerza. Es como si una parte de tu alma, que llevaba tiempo apagada, finalmente despertara. La voz de Dios no resuena en los oídos, resuena en el espíritu, y cuando lo hace, algo inevitable ocurre. Tu corazón deja de ser el mismo. Hay cargas que se deshacen de repente, hay miedos que pierden poder sin explicación, hay patrones de pensamiento que se derrumban como muros antiguos. Y no es porque tú hayas cambiado, es porque Él entró en lugares donde tú no podías llegar solo. A veces la voz de Dios llega como claridad repentina, otras veces llega como paz, otras como un pensamiento suave que te atraviesa y te hace sentir visto, pero siempre produce el mismo efecto, te transforma desde dentro hacia afuera. Tal vez tú pensaste que necesitabas un milagro externo, cuando lo que más necesitabas era un milagro interno, ese tipo de milagro que no se ve a simple vista, pero que le da forma a todo lo demás. Porque cuando el corazón cambia, la mente cambia. Cuando la mente cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, el camino cambia. Y cuando el camino cambia, tu futuro entero se alinea con lo que Dios preparó para ti. Por eso Él te dice: después de oírme, tu corazón ya no será el mismo. No es una frase poética, es una declaración espiritual, una verdad que empieza a cumplirse en el instante en que abres tu interior para recibir lo que Él te está diciendo. Y si mientras lees estas palabras sientes que algo dentro de ti se mueve, aunque no puedas definirlo, si sientes un calor suave, una calma inesperada, una lágrima queriendo salir, o simplemente una luz que comienza a encenderse en un lugar donde antes había silencio, entonces este bloque no es teoría, es un encuentro. Y quiero que selles ese encuentro con un gesto espiritual simple, pero poderoso. Si esta parte tocó tu interior de una manera que no puedes ignorar, escribe en los comentarios: Señor, cambia mi corazón con tu voz. No es un comentario casual, es la confirmación de que el proceso que Dios inició dentro de ti está avanzando. La historia de Esther es la prueba viviente de que, incluso cuando el miedo te encierra, Dios sigue moviendo los hilos invisibles de tu destino. Ella no pidió ser parte de un cambio histórico, no buscó ser reina, no buscó ser la voz de un pueblo, solo buscaba sobrevivir, pero Dios veía mucho más. Esther vivió noches de incertidumbre profunda, noches en las que el silencio parecía peligroso, noches en las que el corazón se llenaba de preguntas que no tenían respuesta, y aunque todos veían belleza en ella, por dentro cargaba el peso de no saber qué estaba haciendo Dios con su vida. Ese sentimiento que tú conoces tan bien, la mezcla de propósito y miedo, de llamado y duda, de destino y confusión. A veces, antes de levantarte, Dios permite que pases por temporadas donde todo parece apagarse. Para Esther, ese tiempo se sintió como una transición interminable, llena de tensión, llena de silencio, llena de temor. Pero lo que ella no sabía era que, detrás del telón, Dios ya la estaba posicionando para un propósito que cambiaría la historia de su pueblo. Cuando parecía estar más lejos de su identidad,
cuando pensaba que su voz no tenía valor, cuando sentía que su vida no tenía dirección. Ahí mismo Dios estaba preparándola, porque Dios hace eso. Te lleva a lugares que no entiendes para formarte en cosas que aún no puedes ver. Esther no fue levantada porque era perfecta, fue levantada porque estaba dispuesta. Y antes de mostrar su valentía ante el rey, tuvo que enfrentar la batalla más dura, la batalla interna. Esa guerra silenciosa donde el miedo te dice, no puedes, y Dios te susurra, yo estaré contigo. Su transformación no empezó en el palacio, empezó en su interior. En el momento en que entendió que no había llegado hasta allí por casualidad, que no era un accidente, que su vida tenía propósito, aunque no lo entendiera todo. Cuando Esther aceptó que su historia tenía un sentido divino, algo despertó dentro de ella. Una fuerza que no era suya, un valor que no venía de su personalidad, una claridad que no surgía de su mente. Era Dios activando lo que siempre estuvo en ella, pero que el miedo había intentado apagar. Y así sucede contigo. Tu historia no está desordenada, estás siendo preparado. Tu identidad no está perdida, está siendo revelada. Tu valentía no está muerta, está dormida, esperando el susurro de Dios para despertar. Esther descubrió que, aun cuando parecía que sus días eran comunes, Dios estaba preparando el día en que su voz cambiaría destinos. Así también, las temporadas más silenciosas de tu vida pueden ser la antesala de la misión más grande que Dios tiene para ti. Lo que el miedo intentó apagar, Dios lo hará brillar. Emilia no era una persona distante de Dios, no era incrédula, no era rebelde, solo estaba cansada. Cansada de un mundo que se mueve demasiado rápido, de expectativas que pesan demasiado, de silencios que duelen demasiado. Vivía rodeada de ruido, notificaciones, conversaciones superficiales, exigencias constantes, voces que le decían quién debía ser, qué debía lograr, cómo debía sentirse. Pero en medio de ese ruido, su alma estaba apagándose. Se había convertido en una experta en aparentar calma, pero por dentro vivía en un terremoto silencioso, una mezcla de ansiedad, confusión y un deseo profundo de encontrar algo real, algo que pudiera sostenerla más allá de los días buenos y malos. Había buscado respuestas en todo, en libros de autoayuda, en conversaciones interminables, en promesas humanas, en distracciones pasajeras, pero nada llenaba el vacío que crecía dentro de ella. Hasta que una noche, en la habitación más común del mundo, sucedió lo extraordinario. No hubo luces, no hubo visiones, no hubo una experiencia mística, solo silencio, un silencio tan profundo que parecía ajeno al mundo en el que vivía, un silencio que la invitó a detenerse, a respirar, a escuchar, y en ese silencio algo se quebró suavemente por dentro. Una capa de cansancio cayó, una pared interna se abrió, y entonces, sin ruido, sin dramatismo, Emilia sintió la presencia de Dios por primera vez en mucho tiempo. No fue una voz audible. Fue algo más íntimo, una certeza inesperada, una paz que descendió como si alguien hubiera apagado todos los incendios internos de su alma. Una sensación cálida que se posó en su pecho como una mano que sostiene. En ese instante, ella no recibió todas las respuestas, no entendió todos sus porqués, no vio todas sus puertas abrirse. Pero algo decisivo ocurrió. Su corazón volvió a sentir a Dios. Y cuando una persona vuelve a sentir a Dios, nada permanece igual. Emilia lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque por fin entendió que Dios no la había abandonado, que no estaba lejos, que no la ignoraba, sino que la había estado llamando en medio del ruido, esperando el momento en que su alma se detuviera lo suficiente para escucharlo. Esa noche no terminó con un milagro externo, pero comenzó un milagro interno.
La ansiedad perdió fuerza. La confusión dejó de tener la última palabra. La identidad que estaba fragmentada comenzó a recomponerse. Y lo más importante, ella descubrió que la voz de Dios aún podía llegar a los lugares donde el mundo no tenía acceso. La historia de Emilia es la historia de muchos, personas que no necesitan que Dios les grite, solo necesitan que Dios les hable en lo profundo. Y cuando Él lo hace, la vida toma un rumbo que ya no puede ser detenido. Has caminado por silencios, esperas, dudas, cansancio, noches largas y días en los que parecía que Dios no te veía. Has cargado preguntas que te desgastaron. Has sentido confusión en el alma. Has atravesado puertas cerradas que te hicieron pensar que algo estaba mal contigo, pero ahora puedes ver el hilo invisible que unía todo. Nada estuvo perdido, nada fue en vano, nada fue retraso. Todo fue preparación. Dios te moldeó en lo profundo mientras tú intentabas mantenerte de pie por fuera. Te habló en susurros mientras tú esperabas un grito del cielo. Se movió dentro de ti antes de moverse alrededor de ti. Y ahora, después de cada tópico, después de cada revelación, queda claro que Dios no estuvo lejos ni un segundo. Él estuvo construyendo dentro de ti la estructura espiritual que necesitabas para lo que viene. Porque lo que viene no es pequeño, no es débil, no es temporal. Es destino, es propósito, es alineación divina. Este es el punto exacto donde la historia cambia. No afuera, sino dentro de ti. No en tus circunstancias, sino en tu espíritu. No porque tú seas fuerte, sino porque escuchaste al Dios que te fortalece. Y es aquí, en este instante, donde la conclusión no es un cierre, es un nacimiento, un renacer de tu fe, tu visión, tu identidad, tu camino. Dios no te llevó a este video por casualidad. No te trajo a este mensaje por coincidencia. Él te trajo para decirte, hijo, hija, después de oírme, tu vida comenzará a cambiar para tu bien. Y ahora que tu corazón está abierto, ahora que tu espíritu está sensible, ahora que tu alma se acomodó, quiero que entremos juntos en una oración profunda, una oración que sea continuación de este proceso, no un final desconectado. Una oración que una todo lo que Dios empezó hoy. Cierra los ojos un momento, respira y deja que estas palabras entren en lo más hondo. Padre, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, que ha caminado por sombras, cansancio, búsquedas, silencios y esperas. Hoy te entregamos cada peso, cada duda, cada herida silenciosa. Señor, toca ahora la parte de su alma que más necesita tu voz. Ilumina los rincones que estaban oscuros. Restaura lo que se quebró. Reconecta lo que se desconectó. Respira dentro de su espíritu hasta que vuelva la paz. Declaro en tu nombre que toda confusión se disipa, que toda ansiedad pierde fuerza, que todo pensamiento que no viene de ti se calla. Llena su interior con claridad divina, con valentía nueva, con descanso real. Dale visión donde había incertidumbre, dale vida donde había desgaste, dale esperanza donde había miedo. Señor, derrama tu voz sobre ella, sobre él, de una forma tan profunda, tan íntima, tan clara, que nunca más pueda dudar de que tú caminas a su lado. Sella su corazón con tu paz, sella su mente con tu verdad, sella su camino con tu propósito. Y que a partir de este momento no solo escuche tu voz, sino que la siga, la entienda, la ame y camine hacia el futuro que tú preparaste desde antes de que naciera. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló contigo, si Dios te tocó en alguna parte profunda de tu corazón, te invito con cariño para que cada palabra como esta llegue a ti en el momento exacto en que la necesites. Como una forma de decir, Señor, recibo esta palabra en mi vida, compartiendo qué parte te tocó más o simplemente dejando, Señor,
Guíame a tu propósito. Tu comentario no es un gesto mecánico, es un acto espiritual que sella lo que Dios habló. Ese video no está ahí por casualidad. Puede ser la continuación exacta de lo que Dios quiere trabajar en tu alma hoy.